Bueno, ahora empezamos con las preguntas. Hay numerosas preguntas para el señor Carlos Saladrigas. Entonces voy a ir leyendo y por favor, entonces, después que lea, usted responde, porque responder una por una son demasiadas. Entonces, no, las voy a leer todas y usted toma, porque algunas se repiten. Si se tomó en cuenta a los grupos de cubanos que negociaron en esos 8 años, entonces el gobierno americano está negociando los intereses del pueblo cubano y no los intereses de Estados Unidos. Segunda pregunta. Sin la presencia de dictadores castristas, ¿los cambios en Cuba y el continente serían más factibles? Sin la presencia de la dictadura castrista, ¿los cambios en Cuba y el continente serían más factibles? ¿Por qué usted no valora como elemento esencial para el cambio en Cuba la salida de los Castros del poder? Sin ellos, los actores de la sociedad cubana podrían empoderarse. Ahora que el cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba es una realidad, el Cuba Study Group considera trabajar más activamente por los derechos humanos. Concretamente, pedir la ratificación e implementación de los pactos de derechos humanos de la ONU. ¿Cómo potenciar en la Cuba de hoy el crecimiento de la sociedad civil como elemento de cambio? ¿Cómo potenciar en la Cuba de hoy el crecimiento de la sociedad civil como elemento de cambio? ¿Qué importancia tendría para empoderar a los cubanos de la isla? 1. La aprobación de una ley para la inversión de los nacionales. 2. El restablecimiento de la primera ley de reforma agraria, mayo 1959. Sí, el restablecimiento de la ley, de la primera ley de reforma agraria, mayo 1959. Y 3, la creación de un BANFAI de microcréditos. ¿Entendió? Y la última, además de los actores internacionales, ¿para usted considera que existe algún otro actor responsable y que conspiró contra el cambio? Además de los actores internacionales, ¿para usted considera que existe algún otro actor responsable y que conspira contra el cambio? Y último, ¿qué le motivó a evidenciar su participación en un proceso, será? ¿En un paro? ¿En un programa? No se entiende la pregunta. Su participación en la negociación entre Obama y Castro. Exacto. Bueno, ok. Esas son las preguntas. Ok. Sí, claro. Sí. A ver, sí, yo creo que está encendido, sí.
Es que ya la primera pregunta la anoté, pero no la recuerdo muy bien. La de los intereses. ¿Tú tienes la primera ahí a mano? ¿Eh? Sí. Bueno, yo las traté de resumir, ¿no? Claro, pues esa es la idea, ¿no? Pero la primera, que decía que esa parece que no la anoté bien, la primerita. Bueno. Si Obama negoció con con diferentes grupos de cubanos durante 8 años, o sea, lo que se está negociando ahora, a mí me da impresión entonces que sería platista y vamos a caer en lo mismo. Sí. ¿Son Ok, los intereses ya. de los cubanos o los intereses de los americanos? Ya, ya. Estos 8 años. Ya entendí la pregunta. Como fue la primera, se me había olvidado. Mira, vamos a hablar de la semántica, es importante. Obama no negoció con grupos cubano-americanos. La administración de Obama escuchó a grupos cubanos-americanos en todo este proceso. También escuchó otros grupos. También escuchó a la Cámara de Comercio, también escuchó muchísimos grupos de este país que han abogado por distintas posturas sobre Cuba. O sea, fue un proceso de escuchar. Obviamente después ellos toman sus decisiones políticas y eso yo creo que es importante. Yo no veo eso como un proceso político, yo lo que veo es que quitar la injerencia de Estados Unidos sobre el proceso cubano iba a ser quitar un obstáculo importante en el camino de Cuba hacia los cambios. Para mí, la forma de ver, puedo yo estar equivocado, puedo estar en diferencia con ustedes, pero para mí eso constituye y ha constituido un gran obstáculo al cambio en Cuba y podemos entrar en otra ocasión en un tema que explica por qué yo lo veo de esa forma y por qué yo lo anticipo de esa forma. Yo no creo que sea platista, yo creo todo lo contrario. Yo creo que ahora nos abre el camino a que nosotros encontremos en nosotros nuestras propias soluciones con las herramientas que tengamos a nuestra disposición y que sepamos desarrollar y utilizar en el momento adecuado. Y ahí yo coincido con Cuesta Morúa en el punto de que esas herramientas las tenemos que saber usar y desarrollar un discurso, una narrativa nueva hacia el futuro que entusiasme al pueblo cubano y que traiga soluciones para Cuba. Sin la presencia de los Castro todo hubiera sido mucho más fácil, por supuesto, yo creo que eso está de más decirle, ¿no? Procurar la salida de los Castro, eso me recuerda casi un problema que yo tengo en mi casa con mi mujer siempre que me dice que yo nada más que digo hay que cambiar un bombillo, está ahí una telaraña en el techo, está la puerta rota, ella me dice ya no me digas más lo que está, hazlo. Entonces el problema es cómo. Estamos constantemente en un discurso de que tenemos que, ¿cómo? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo se va a hacer? Por eso es que yo le pongo el énfasis, no a tenemos, yo sabemos de sobra lo que tenemos que hacer y todos los problemas que tenemos. Y conocemos el problema en todo su diagnóstico, a plenitud. Y nos hablamos hasta nosotros mismos, cómo se resuelve ese problema, qué estrategia se va a usar. Y el peso del que propone algo, sea la continuidad de la estrategia existente o sea algo nuevo, es incluir un escenario de cómo esa estrategia va a desarrollar y va a redundar en el cambio. Ese es el peso oneroso que debe tener cada persona, cada grupo que proponga una estrategia, sea cual sea. El papel del Cuba Study Group en los derechos humanos, hemos jugado el papel posiblemente el más crítico y el más importante de ningún grupo del exilio sobre los derechos laborales. Los mejores escritos, análisis y libros que se han publicado sobre las violaciones de los derechos laborales de Cuba ha sido facilitado, no los hemos escrito nosotros somos expertos en eso, pero facilitado por el Cuba Study Group. Los fondos que se usaron para la defensa de los cubanos que fueron utilizados como mano de obra prácticamente esclava en Curazao, las proporcionó el Cuba Study Group. Y yo personalmente he firmado documentos donde donde decimos que estamos a favor de que Cuba ratifique los pactos de derechos humanos de las Naciones Unidas, cosa que no puede hacer Estados Unidos, porque Estados Unidos no tiene moral para exigirle a Cuba que firme un pacto que ellos mismos no firman. O sea que eso no se lo podemos pedir a Estados Unidos, ¿ok? Porque Estados Unidos no ha firmado ese pacto.
Así que eso quede claro. Eso no se lo podemos pedir que lo haga Estados Unidos, porque no tiene moral para hacerlo. Eso lo tenemos que exigir nosotros. Otro punto, cómo potenciar la creciente sociedad civil como elemento de cambio. Yo creo que lo estamos hablando y lo hemos hablado mucho a través de fomentar el desarrollo económico de la pequeña empresa, fomentar los intercambios personales y académicos entre cubanos, el diálogo, la reconciliación, una serie de cosas, y la lista es larga, de cosas que se pueden hacer. El que dio los 3 puntos, el restablecimiento de la reforma agraria. Mira, yo creo hoy día, cuando se hizo la reforma agraria en Cuba y cuando entró la revolución, el 80% del pueblo era agrícola. Hoy día es 22, 23% rural y el resto urbano. Cuba es un país urbano. Y cuando tú hablas con los cubanos, te dicen, yo no quiero ir ahora a sembrar papa. Ya yo tengo un PhD, tengo un título universitario, yo no voy a sembrar papa. La única solución para la agricultura cubana, en mi opinión, es Large Scale Agriculture. Una agricultura, una industria agrícola y mecanizada. Pequeñas fincas que buscaban la reforma urbana, etcétera, yo creo que eso hoy día no tiene sentido ninguno. Y la aprobación de la ley, no me acuerdo si alguien, el que hizo la pregunta esa, ¿cuál fue el primer punto? ¿De qué ley estaba hablando? La ley de reforma agraria, la primera ley de mayo del 2019, porque hoy día la realidad del campo cubano es idéntica. Yo tengo la copia ahora mismo de la internet. Ahora hay más latitud en Cuba que nunca. Correcto. Yo vine allá hace un mes. Sí, pero la idea de pequeñas fincas. Sí. Que la población rural ha disminuido, pero sin embargo hubo miles de personas que tomaron tierra en usufructo para desarrollar pequeñas vaquerías. Lo que pasa es que las condiciones que tienen son de esclavitud, no lo que decía la ley de reforma agraria, propiedad hasta 400 hectáreas. Y eso permitiría que la otra es el Banfai. Sí, yo creo que algo como el Banfai sería muy importante para Cuba en cuanto se pueda. Son bancos que faciliten el desarrollo económico de la pequeña empresa. Yo creo que eso sería muy importante. Y por último, ¿qué motivó mi participación en todo esto? Yo personalmente fui uno de los cofundadores del Cuba Study Group en el año 2001, recién tras el incidente de Elian González. Y lo que me motivó es un sentido de que el exilio estaba en unas posturas completamente reactivas, no proactivas, un sentido totalmente denunciante y no estratégico, y creíamos que era importante rectificar esas cosas e introducir elementos de cambio. Nosotros veíamos al inmovilismo como nuestro peor enemigo. Roto el inmovilismo, hay que abrirle las fuerzas al cambio. ¿Por qué? Porque soy empresario. Y el empresario sabe que sin cambio no hay futuro. El empresario que no cambie, muere. Empresa que no cambie y no evolucione, desaparece. Entonces, entendemos el valor de la competencia, entendemos el valor de la estrategia, entendemos el valor de la necesidad de los cambios. El cambio como de por sí solo, como proceso de vida, como proceso natural, es beneficioso. Y al cambio hay que abrirle la puerta y eliminar los obstáculos externos que impiden el cambio. Una vez que se abre la puerta del cambio, yo no lo controlo, ni nadie lo controla, y el que se haga la idea de que lo va a controlar está haciéndose ilusiones. Pero el cambio solo es una dinámica humana que tiene un potencial extraordinario y hay que liberarlo y dejarlo moverse. Eso fue lo que me motivó, y me motivó 11 millones de hermanos que están pasando necesidad. Es muy difícil desde aquí vivimos cómodos, porque ahora nos vamos para aquí, yo me voy a comer a secreto y me como tremenda comida esta noche. ¿Okay? Es muy cómodo estar desde aquí proponiendo políticas y proponiendo medidas de las cuales nosotros no vivimos con las consecuencias de esas medidas. Eso es muy fácil. ¿Okay? Y yo constantemente pienso en esos 11 millones de hermanos que desesperadamente necesitan el cambio, y que cosas que hagamos nosotros que puedan detener ese cambio o que puedan demorar ese cambio, eso para mí es la peor injusticia que le podemos entregar a nuestro pueblo.
Eso es lo que me motivó a mí para estar involucrado y para buscar las soluciones. Busco las soluciones como yo las veo, no necesariamente como todos otros las ven. No estoy seguro que yo sea poseedor de la verdad, no lo creo que lo soy. Yo no me creo ser parte de los iluminados, yo no soy iluminado. Pero lo que sí les digo que todas nuestras posturas, son productos de un análisis muy riguroso, de un pensamiento largo y profundo sobre las consecuencias, las alternativas, los escenarios que pueden producirse, y basado en ese análisis riguroso y un sentido estratégico, es que adoptamos las posturas y adoptamos las posiciones por las que el Kibo Study Group se conoce. Para el señor Pedro Roy hay 3 preguntas. ¿Cuáles son, a su juicio, los pasos iniciales que ahora debe dar la oposición cubana con la colaboración del exilio para propiciar las conquistas obreras y de derechos humanos que tan certeramente mencionó en su ponencia? Voy a leer las otras dos, voy a leer las otras 2 preguntas. La revolución cubana fracasó, y esto lo pone entre comillas. Desde el punto de vista de Raúl Castro, no. Ha sido todo un éxito. Raúl Castro ha sido el verdadero estratega de un proyecto asiático, ¿sí? Que ha sido un éxito. Es como a esa manera de pregunta. Y la última, en términos de realpolitik, ¿cómo llegar a un referéndum? Esas son las 3 preguntas. Completo. Miren, sobre si Raúl Castro ganó o no ganó, yo insisto que la revolución fracasó porque los estados tienen una responsabilidad con su pueblo, y entre las más importantes está darle una adecuada calidad de vida a ese pueblo. En el momento en que los dirigentes, especialmente Fidel Castro, decide sumar la revolución en el momento que fuera, antes del Moncada, después del Moncada, eso es otra discusión. Cuando decide sumarse al marxismo, se equivocó, porque el marxismo es una ideología que es contraria y es una ideología que indefectiblemente te lleva al fracaso que están viviendo. Pero el que quiera pensar que porque está en el poder ganó, está en todo su derecho a pensarlo, porque sí efectivamente sostiene con la represión brutal y criminal, se sostiene en el poder. Stalin estuvo en el poder y murió en la cama. Era un régimen marxista que eventualmente fracasó. Sobre el cambio, yo he vivido muchos cambios en el exilio. Y en el año 60 soy miembro de la Brigada 2506, veterano de ese esfuerzo. Después estuvimos en otros caminos y en otras luchas por varios años y fuimos modificando y cambiando la estrategia en la medida en que iban cambiando las circunstancias. Sí se fueron cambiando. Y en un momento se creó la Fundación Nacional Cubano-Americana, participé en ese esfuerzo, se hicieron las gestiones en Washington, etcétera, que ustedes conocen, se siguió modificando en la medida que fueron cambiando las circunstancias, de manera que estos cambios no son nuevos, ni el exilio ha estado sin moverse. Han habido muchos cambios, unos buenos, otros mejores, otros no tan buenos, pero han existido muchos cambios. Y el cambio
no necesariamente es positivo. Ahí la historia recoge muchos cambios que han sido negativos. Sobre el que en 50 años no ha pasado nada y hay que cambiar, yo solamente quiero hacer un comentario histórico. La lucha contra el comunismo internacional, específicamente la Unión Soviética, duró más de 70 años. Estoy hablando desde el 1917, cuando los soviéticos toman el poder en Rusia. Si Ronald Reagan hubiese decidido cambiar su política de enfrentamiento, porque estamos hablando en un momento, 1980, cuando la Unión Soviética está como un atleta que lucía muy poderoso, y lo era en términos militares, en su mejor forma, hubiese decidido negociar y ceder, tal vez la historia no sería igual. ¿Y qué hizo 50 años todavía con los soviéticos en el poder? ¿Qué hizo Ronald Reagan? Duplicó, triplicó en algunos momentos el presupuesto de defensa de los Estados Unidos, y eventualmente la Unión Soviética no pudo mantenerse en esa competencia con los Estados Unidos. Como decían, o comida o armas. Estados Unidos podía dar su economía y su sociedad, esos dos elementos los podía cubrir. La Unión Soviética no pudo. Y como un atleta, porque nadie se imaginó el colapso en ese momento, como un atleta corriendo un maratón que lucía poderosísimo, se desplomó y sorprendió a los expertos. Pero no hubo a los 50 años nadie que dijera estamos mal encaminados. No quiero decir con esto que lo que está ocurriendo en este momento no pudiese tener algún beneficio. Eso no lo sabemos ninguno de nosotros. Y sobre la estrategia, coincido con Cuesta Morúa, que sí hay que identificar la estrategia, pero además, como dijeron algunos de ustedes, hay que identificar las herramientas, y a veces, después que las identificamos, encontramos que no nos alcanzan para obtener los objetivos y la victoria. Y en ese caso, tenemos entonces que salir a buscar otras herramientas, nuevas herramientas, para hacer posible esta victoria. Y quiero terminar diciendo, y espero haber contestado algunas de estas preguntas, claro que se quedan muchas en el tintero, la sociedad cubana, dentro y fuera de la isla, es la que tiene la última palabra. Si en algún momento no somos capaces de correr y asumir los sacrificios, los riesgos que incluso, y eso ha ocurrido muchas veces antes en la historia de Cuba, puede llegar a la pérdida de la vida, como ha ocurrido hasta este momento en el proceso cubano, tenemos que estar dispuestos a correr esos sacrificios y esos riesgos, porque el precio de la libertad es carísima y este proceso sí sigue siendo muy difícil. Yo soy de los que espero y pienso que la vida me dé la oportunidad de ver a Cuba libre. Gracias. Bueno, finalmente el profesor Blanco tiene también 3 preguntas. A su juicio, ¿qué debemos hacer para que el cambio de estrategia de los Estados Unidos con respecto al gobierno cubano contribuya a empoderar y mejorar el nivel de vida del pueblo cubano? Esa es una. A su juicio, la crisis del pueblo cubano hoy en día está, y pone 3 alternativas. 1, estancada.
2, es peor con respecto a su estado en el 2006. O tercero, es un poquito mejor a su estado en el 2006. Y finalmente, no hay automatismo en la economía, o no hay, ¿verdad? Hoy hay automatismo en la economía. Una agenda para la oposición debe empezar por la propuesta económica o por la propuesta política. Bueno, vamos a ver. La primera pregunta es un poco complicada porque esa es una pregunta casi que habría que hacerle al gobierno de los Estados Unidos. O sea, el gobierno de los Estados Unidos es el que ha dicho que va a cambiar la política con el objetivo de empoderar al pueblo cubano. O sea, la única manera en que yo puedo referirme a esa pregunta, que no me correspondería a mí responder, sino al gobierno americano, que tendrá su visión de las cosas, es que tendría que crear una situación en la cual cualquier medida que tome tienda a fortalecer la autonomía de los ciudadanos, tienda a fortalecer la sociedad civil en el sentido amplio en el que hemos hablado, y no fortalezca la dependencia de esa sociedad civil del gobierno, ni fortalezca al gobierno y a su narrativa. O sea, la narrativa del gobierno es: los vencimos, somos invencibles, por lo tanto tienen que adaptarse a mi ritmo de cambio. Y la narrativa que yo sugeriría que hay que buscar la forma con las medidas es: ustedes no son invencibles, han tenido que hacer esto que sabotearon muchas veces en el pasado. Aquí se mencionaron algunas. Primero fue, no quiero ir más atrás todavía, pero bueno, Angola fue una en la época de Kissinger y de Ford, que ya la habían levantado, hasta el embargo se lo habían levantado en todas las sucursales de Estados Unidos. La segunda fue con Etiopía, no fue con el Mariel, fue con Etiopía. Carter le había mandado un mensaje a Fidel antes de entrar en la Casa Blanca, pero ya después de haber sido electo, diciendo que quería abrir las secciones de intereses. Fidel contestó deliberadamente con Etiopía. Después vino el Mariel para ayudar al amigo Carter a sacar las elecciones. Y después vino la cuestión de los aviones al rescate. Aparte de una conversación con el gobierno de Reagan en la época de la guerra en Centroamérica. O sea, esto lo han saboteado una y otra vez en Cuba, cada vez que se acercaba, se vislumbraba de que podía llegarse a algo. Esta vez hay que mantenerse al tanto. Yo no estoy dando carta blanca de que no lo van a sabotear, porque todo depende de cómo vayan las cosas. Si ellos ven que están perdiendo el control, algo inventan y lo sabotean y se juegan otra carta, por arriesgada que sea. Esa es mi opinión. O sea, nadie piense que han tomado la decisión definitiva de ir a un acuerdo. Yo, por lo menos, esa opinión no es mía. La segunda cuestión es si la crisis ahora es peor o es mejor que en el 2006. Yo pienso que la debilidad, la vulnerabilidad del régimen cubano nunca ha sido mayor que hoy. Nunca ha sido mayor que hoy. El problema es que la oposición tiene una gigantesca vulnerabilidad. Entonces nuestro problema es ver si esa oposición puede fortalecerse para tener una mayor eficacia. Pero ustedes tienen la vulnerabilidad mayor. Yo soy un subjetivista, ¿no? No me voy tanto por el realismo como por la subjetividad. ¿En qué sentido? La gente tiene percepciones de la realidad, pero la realidad que termina funcionando es la que la gente tiene en la cabeza, porque si yo creo que la realidad es blanca o es negra, yo voy a actuar según ese entendimiento mío de cómo es la situación. Y puedo tener grandes fracasos, porque si tengo una percepción equivocada me puedo fracasar. Pero la conducta humana se rige no por la realidad, sino por la forma en que la gente la entiende. Y así es como se dan los acontecimientos históricos. Entonces, respuesta a eso, yo creo que ahora son más vulnerables que antes, que eso es lo que los ha llevado a hacer determinados pasos, determinadas condiciones. Si ellos no hubieran tenido necesidad
de sacar gente del sector estatal y mantener una cantidad de empleados superfluos y seguirlo subsidiando, lo seguían haciendo, lo que pasa es que no pueden. Y entonces tratan de mantenerlo controlados, asfixiados dentro de un sector privado al que le tienen puesta la bota arriba. Bueno, esto se conecta con la primera pregunta. Empoderar al pueblo cubano significa levantar la bota estatal de arriba del pequeño propietario y del pequeño cuentapropista, ayudarlos a organizarse, ayudarlos que como gremio comiencen a operar como un sector de la sociedad cubana. Porque generalmente vemos a los sindicatos como los empleados puros y duros, pero es que también los gremios, o sea, los propietarios de pequeños negocios, etcétera, que muchas veces son empleados de su propio negocio, deben buscar la manera de ganar autonomía. Y la última respecto a la economía, si la economía primero, política después. Miren, en el marxismo eso es una viejísima discusión. Al principio, en vida de Marx todavía, empezó ese debate diciendo alguna serie de personas que se identificaban, decían ellos, con el pensamiento de Marx, que Marx había descubierto que todo dependía de la economía. Y la respuesta de Carlos Marx fue, si ese es el marxismo, yo sé que yo no soy marxista. Y eso fue un debate en que participó Federico Engels y que dijo, la economía tiene una gran influencia en el contexto en el que se dan las cosas, pero es al final que puede tener esa influencia. La economía está mediada por las percepciones, las acciones de la gente, y entonces sacó una teoría de la historia que no era una evolución lineal económica, sino era que decía que la historia equivalía, como una metáfora, a un paralelogramo de fuerzas. Aquellos que recuerdan física de cuarto año de bachillerato. Un paralelogramo de fuerzas tiene una coordenada Y, una coordenada X, y en esas coordenadas hay distintas fuerzas que van en distintas direcciones. Y uno saca una resultante, o sea, el que quiere buscar hacia dónde va el objeto, saca una resultante. Y ese, dice él, es el hecho histórico. Hay fuerzas históricas dentro de un paralelogramo de fuerzas tirando en distintas direcciones y al final el hecho histórico es algo que nadie necesariamente quería. No era ni lo que yo quería ni lo que quería el otro, cae en otro lugar el asunto. Según la fuerza con la que hable cada cual, es obvio, caerá más cerca de mí o más lejos, pero no necesariamente es lo que yo buscaba. Para mí esa es la manera en que interpreto la historia. Porque ya la historia aquella de que la economía todo lo decidía y que era lineal y primero venía la comunidad primitiva y después el esclavismo, eso se demostró que no era así, como se demostró que las sociedades son reversibles. Una de las percepciones era que el comunismo era irreversible. Y cuando se cayó el muro de Berlín y cayó Polonia y cayó Ceausescu, entonces todo el mundo dijo, hey, cuidado que esto no es reversible. Y eso es importantísimo. Y lo que están tratando de hacer esta gente ahora con lo que pasó, pero que no tiene que ser así, es vender la idea de que esto pasó porque nosotros teníamos que ganar. Y no necesariamente han ganado, ni necesariamente hay que comprar esa tesis. Hay que vender, como alguien decía aquí, creo que eras tú, la tesis contraria. No, ustedes han llegado ahí porque no les quedó más remedio. Porque muchos quisieron para no llegar ahí. Y en segundo lugar, no han ganado porque esta partida dominó no ha terminado todavía. Muy bueno. Muy bueno el panel, muy buenos los disertantes, muy buenas las preguntas. Yo quisiera añadir algo más. Si me permiten, como moderadora no puedo, pero unos 2 minutos, que cuando en 1999 se derriba el muro de Berlín, se acaba la Unión Soviética, cuando está toda esta era de 89, se sentaron en 1990 o 91 en el famoso foro de Sao Paulo, Fidel Castro y Lula da Silva, que eran los que más llamaron a todos los partidos comunistas de la región. Y allí empezaron a pensar, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Se acabó todo, entonces ahora, ¿cómo vamos a alcanzar el poder? Si ustedes se ponen a leer bien
los estatutos primeros de esas primeras reuniones del Foro de Sao Paulo, que después se cambió por intereses de ellos mismos, porque los estaban criticando. Pero aún esas primeras, que estaba la FARC ahí presente también, una de las cosas era, bueno, llegar al poder. Uno de los objetivos estratégicos era llegar al poder a través de las herramientas de la propia democracia. Y tarde o temprano, cambiando cosas o lo que fuera, lo lograron. Y la primera que cayó fue Venezuela, y después fue Perú, Bolivia, Ecuador, etcétera. Y bueno, hicieron su proyecto y lo institucionalizaron y lo internalizaron. Bueno, y ha costado, bueno, exacto, hicieron franquicia y lo internacionalizaron. Y no ha sido, mucha gente dice, ha sido un fracaso si lo vemos desde el punto de vista de los demócratas. Pero la verdad es que tomaron el poder y por lo menos Venezuela tiene 15 años allí. Y con toda y la crisis allí todavía está. Y Cuba tiene 50 y pico. Y se pudo mantener un cierto tiempo. Entonces yo me pregunto, ¿dónde están los demócratas todo este tiempo que no han creado, aunque sea una especie de, como decías tú, una especie de foro de San Pablo al revés, que realmente con gente de todos los países, donde estén jóvenes también, y ver qué es lo que pasa, o sea, cómo se combaten esas semidictaduras, que sabemos todos que son unas dictaduras de verdad, pero que ellos lograron con la propaganda hacer creer a todo el mundo que no son dictaduras, aunque las violan todos los días y de todas las formas posibles. Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está ese foro de San Pablo o demócrata de nosotros? Bueno, aquí esto es un incentivo y por eso le doy las felicitaciones, como siempre, al Foro de Promoción Democrática Continental. Es sin duda una semilla que ojalá crezca. Y para la clausura y declaración final, entonces convoco a Marta Menor, una de las promotoras de este foro.